¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el doctor Alfredo Ponce aquí en Confianza, como estamos muy seguido platicando, reflexionando, entrevistando, comentando con gente que sabe de asuntos importantes. Y el día de hoy tenemos un asunto muy trascendente, no nada más para Guadalajara, no nada más para Jalisco, sino un asunto de interés nacional, un asunto de interés humano, porque está muriendo mucha gente por este problema y parece que los políticos lo tienen ahí olvidado en un cajón, ahí como que no se acuerdan. Pero se los vamos a recordar el día de hoy y para eso estamos aquí con un invitado de lujo porque le sabe mucho el capitán retirado del ejército mexicano, el capitán José de Jesús Sánchez Sánchez Ballesteros. Ballesteros, a quien me referiré como Capitán Ballesteros, porque así lo conocemos mucha gente. Capitán, ¿cómo estás? Bastante bien, Ponce, y me da Sí, un gusto estar aquí en tu programa de qué confianza bueno. y con esa confianza de expresarnos Sí, lo que los ciudadanos a veces no pueden expresar y que seamos la voz y el canal claro. y el conducto para expresar Claro, lo la que idea ellos. es de que podamos tener la oportunidad de ser escuchados con temas que a veces los medios de comunicación convencionales no pueden tratar porque hay muchos intereses y bueno, cada quien que con su pan se lo coma, como decían antes. Pero el tema de hoy es muy trascendente y es algo que no podemos olvidar. Muchos le han encontrado una raja política y en su momento van y visitan y todo este tipo de cosas, pero aquí lo vamos a decir como decía la tigresa, a calzón quitado. Así es que vamos a platicar de eso. La contaminación del agua de ese río tan importante que viene por aquí y que está causando muchos enfermos por padecimientos renales. Vamos a platicar de esto. ¿De dónde nace esta contaminación que vivimos aquí en las cercanías del área metropolitana? Porque hay detectados muchos miles de pacientes de enfermedad renal por contaminación del agua. Así es, nace el interés primeramente de la saturación del sector estratégico del Estado mexicano, que son las instituciones de seguridad, que son las responsables en sus misiones institucionales y constitucionales de garantizar y preservar la salud de los mexicanos. En este caso, todos los habitantes que viven en las riberas del río Lerma, del lago de Chapala, del río Santiago y de las costas del Pacífico, que es donde desemboca nuestro río Que Santiago. este río nace en el Estado de México. Este río nace precisamente en el Estado de México con los escurrimientos del Nevado Ujú. de Toluca, que ya que están acabándose porque con el cambio climático ya no tiene Sí. en su cima esa cantidad de nieve que en años anteriores se tenía, pero nace en la laguna de Almoloya, a un lado del centro de readaptación de Almoloya. A un lado donde hay unos amigos famosos. Bueno, que no quisieron ser amigos y se apartaron del buen camino. Esa puede ser la Sí. definición. Entonces ahí nace el río Lerma, pero una gran cantidad del río Lerma y de los acuíferos de Lerma en el Estado de México los juntan con el río Cutzamala también. Entonces podemos decir que ahora el río Lerma es un río biológicamente muerto. No hay vida dentro del río. ¿Y por qué no hay vida? Porque los desechos industriales de más de 10,000 empresas que nosotros tenemos debidamente registradas en un catálogo, esa cantidad inmensa que vierten sus aguas residuales al río Lerma. Independiente de los municipios también por donde pasa, los estados y los municipios por donde pasa este importante río Lerma. Nosotros analizamos y en los estudios de seguridad nacional, porque es un tema de seguridad nacional, el grave problema que tenemos con alta contaminación de las cuencas hidrológicas. Estamos hablando que el país, nuestra nación, nuestra patria, tiene 1,471 cuencas registradas y tenemos, estas cuencas están divididas en 37 regiones. La cuenca Lerma-Chapala-Santiago Pacífico forma parte de la región número 12. El río Lerma recorre 750 kilómetros aproximadamente. Y yo recuerdo en los
estudios que realizamos dentro de las escuelas dependientes de la Universidad, del Ejército y Fuerza Aérea, que en varios sexenios se construyeron más de 37 plantas tratadoras de aguas residuales, que los municipios y los gobiernos estatales no cumplían con las normas establecidas en la Ley Nacional de Aguas, ni lo que establece la Comisión Nacional del Agua tampoco. Y analizamos que este río Lerma desemboca entre los municipios de Venustiano Carranza y La Barca. Ahí desemboca el río Lerma. Nos dimos a la tarea de investigar cómo vienen estas aguas. Realizamos estudios con laboratorios contratados a empresas de Estados Unidos, donde vinieron y hicieron análisis de cuáles son los componentes que vienen en este río y cómo desembocan en un gran lago, que es el lago más grande de la República Mexicana, que tiene aproximadamente 4.500 millones de metros cúbicos de almacenamiento, o tenía en su época, porque como ya no llueve igual y todos los bosques que había a los alrededores han sido talados y deforestados, hay que recordar que los bosques a los lados concentran el agua en sus mantos freáticos. Ahora ya no sucede así. Entonces nos dimos a la tarea de investigar cuáles son los componentes que están en el lago de Chapala. Y nos vamos... ¿Qué encontraron? Oh, es grave. Y esto es importante que los ciudadanos conozcan con qué agua nos estamos bañando en el agua metropolitana. ¿Con qué agua estamos lavando los trastes? Estamos lavando la ropa, nos estamos bañando y a veces hasta alguna gente tomando. Y alguna gente tomando también. Y encontramos el principal contaminante, que es el mercurio. ¡Ay, jole! El tungsteno, el flúor, los plaguicidas, importante, porque hay que recordar que muchas de las poblaciones agrícolas utilizan el agua para regar todos sus cultivos, Sí. porque de todos los 673 acuíferos que tenemos registrados a través de la Conagua en toda la República Mexicana, se están agotando y están sobreexplotados también. Entonces, ¿qué es lo que hacen los agricultores? Con grandes bombas de grandes diámetros para el gasto y regar sus sembradíos, pues están regando también con estas aguas. Entonces, todo este estudio lo tenemos debidamente registrado en los estudios de análisis de seguridad nacional. Y hemos convocado a través de la sociedad organizada, del sector académico, tener entrevistas con los funcionarios del orden federal, con los propios legisladores, para decir, oye, no están cumpliendo ustedes ni exigen los gobernadores ni los presidentes municipales que se cumplan con las normas para evitar que sigan contaminando nuestras cuencas hidrológicas. En este caso, la cuenca hidrológica número 12, que pasa por los estados del Estado de México, de Querétaro, de Guanajuato, de Michoacán, de Jalisco y Nayarit, no había una gran coordinación ni entre los propios gobernadores. Otros analizamos que se andan peleando por otras cosas, queriéndose salir del pacto fiscal, y cuando lo más relevante no lo están haciendo. En este caso nosotros le hacemos un llamado contundente al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, de que no está cumpliendo en sus funciones y encomiendas constitucionales de organizar y convocar a los gobernadores para seguir evitando que las empresas transnacionales que se han establecido a lo largo de la cuenca hidrológica sigan vertiendo sus ¿Qué residuos. tipo de empresas son las que contaminan? Tenemos detectados, nada más para que tengamos una idea, en el río Lerma hay 10,000 empresas. Tenemos empresas que que utilizan todo lo que es el aluminio, el flúor, tenemos las industrias automotrices. Aquí nada más en la cuenca y en el polígono Tlajomulco y el Salto de Juanacatlán, todo ese polígono y ese corredor industrial del Salto, está establecida la Honda. Están establecidas factorías, fábricas que se dedican a la fabricación de refacciones. Tenemos detectado empresas de Bayer. Voy a hacer una acotación. El canal de Atequiza nace a 18 kilómetros de San Pedro Izcatán y recorre aproximadamente 54 kilómetros antes de llegar a la planta de bombeo de Las Pintas, ahí en San Pedro Tlaquepaque, que por bombeo sube a través del Cerro del Cuatro y llega a las plantas
de tratamiento de Gobernador Curiel. Bueno, pues en el canal de Atequiza nosotros detectamos empresas que este flujo, este curso de agua tan importante y estratégico para abastecer el área metropolitana de Guadalajara, una de ellas es Bayer, está contaminando el canal de Atequiza que trae agua para los habitantes del área metropolitana de Guadalajara. Entonces nos dimos a la tarea de analizar los contaminantes que salen después de las plantas de tratamiento del CIAPA. Y en esos estudios volvemos a encontrar coliformes, encontramos arsénico, encontramos mercurio. También después de que es tratada, entre comillas, el agua de las plantas potabilizadoras. Se supone que ellos deben de tener plantas de tratamiento para poder operar, ¿no? O no son eficientes o no las tienen. Nosotros consideramos que no ha sido eficiente. ¿Cuál es la cantidad y la demanda que requiere un habitante para satisfacer sus necesidades? Que es un derecho que el Estado debe proporcionar, un agua de calidad que sea potable para el consumo humano, para el consumo doméstico y el consumo industrial. No están cumpliendo con estas normas. Nosotros analizamos que, por ejemplo, un ama de casa que lave un traste y lo deje este traste que escurra, hicimos los análisis y en ese escurrimiento encontramos con análisis que ahí vienen coliformes, es grave lo que estamos. Sí, son infecciones que pueden ser fatales. Así es. Pero lo más delicado que originó este estudio estratégico de la sociedad organizada es la gran cantidad de enfermos renales que hay en la ribera del río Santiago y de la ribera del lago de Chapala. Encontramos niños con deficiencias, con deformaciones también. Y esto originó este estudio. A ver, vamos a investigar qué es lo que está pasando. Hicimos la tarea que las autoridades no están cumpliendo. Las autoridades tanto del orden federal, que no vislumbran que esto es un desastre y un infierno ambiental que está dañando a la población del área metropolitana de Guadalajara. El CIAPA abastece a través de su red de agua potable a más de 3 millones de habitantes del agua que utilizan el agua de Guadalajara. Pero no dimos a la tarea de investigar por qué tanto enfermo renal. Y ahí están los resultados de los análisis. Hoy por hoy, el estado de Jalisco es importante que la sociedad conozca que hoy por hoy en algo se debe distinguir entre otros fenómenos como es la delincuencia o la inseguridad. Pues tenemos el honroso lugar, primer lugar a nivel nacional y mundial en enfermos renales. Hay más de 800,000 enfermos renales. 800,000 enfermos renales en Jalisco. En Jalisco, nada más. Nosotros hacemos un análisis en las instituciones del Seguro Social, y hacemos un análisis en el INSABI, en el ISSSTE, en los hospitales civiles, una gran cantidad de personas, niños, personas adultas, con problemas renales, y todo originado por la contaminación. Por la contaminación de metales y todo ese tipo de cosas. Así es. Entonces, ¿qué están haciendo las autoridades? Otros analizamos que la Comisión Nacional del Agua, y esto es un llamado a nuestras autoridades, a los legisladores y a los próximos legisladores ahora en esta contienda. Sí, pónganse las pilas, hombre. Pongan las pilas. Sí. Van a legislar y que no únicamente vayan y calienten la curul, no, Sí. que legislen verdaderamente en beneficio del pueblo y garantizar la seguridad del pueblo también. Porque nosotros lo que requerimos, y nosotros acertadamente observamos las políticas de la Cuarta Transformación de la República, que es garantizar el bienestar, y así una de las preocupaciones del ciudadano presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y comandante supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Entonces exhortamos a los tres órdenes, a los poderes de la Unión, para que analicen qué es lo que está pasando, no únicamente en la cuenca hidrológica número 12, que de ella dependen 37 millones de mexicanos. No, pues muchísimos, casi el 25%. Ahora, ¿cuándo empezó, sabemos, cuándo empezó a valernos la seguridad de esas aguas y a dejar que se contaminaran? ¿Desde cuándo traemos ese problema? Nosotros analizamos que desde 1997, donde el Ejecutivo lanza una iniciativa para crear la Ley Nacional de Aguas, y que es el motivo del tema también que más adelante voy a describir, porque es importante crear los supremos tribunales ambientales
para que todos aquellos mexicanos que han sido agraviados, en este caso, no únicamente en el tema o en el rubro de la salud, hay alguien que los escucha. Porque una demanda que establezca un ciudadano por decir, oye, mi hijo se murió, hay familias enteras que ya han muerto. En Poncitlán, en lo que es la ribera del lago de Chapala, aquí diariamente, si hacemos un análisis en las estadísticas, que por transparencia hemos solicitado cuál es la cantidad de enfermos renales que hay. Entonces hacemos un llamado a los legisladores que ya están próximos a salir, que les alcance en el tintero, aunque sea, que haya Creo unas... que ya se fueron porque se quieren reelegir y entonces ahí hacemos... no hicieron nada en 3 años y se quieren reelegir. Ahí hacemos un llamado a la ciudadanía para que precisamente con ese ojo visor analicen quiénes van a ser sus próximos y futuros candidatos, presidentes municipales, cuáles fueron los puntos de acuerdo, cuáles fueron sus iniciativas para fortalecer las leyes que verdaderamente benefician al pueblo. Claro. Nosotros hacemos un exhorto a los ciudadanos para que analicen con ojo visor, con ojo de águila, quiénes van a ser sus próximos gobernantes en las entidades federativas donde haya elecciones federativas, a los presidentes municipales, cuáles fueron sus desempeños institucionales que verdaderamente beneficiaron al pueblo, o los diputados también, para que sean muy cuidadosos en analizar quiénes van a ser nuestros representantes populares. Entonces, ¿cómo nace así esta inquietud por parte de la Confederación Nacional de Militares y Profesionistas el realizar este estudio estratégico? ¿El problema sigue siendo la corrupción? El problema sigue siendo la corrupción, nada más para que tengamos una idea. Cuando nosotros realizamos el estudio, había 40 inspectores de la CONAGUA. Si esta cuenca hidrológica número 12, con esos 40 inspectores que se destinaran a analizar qué empresas, qué municipios están vertiendo sus aguas venenosas, sus aguas residuales, tardarían 45 años en analizar planta por planta, fábrica por fábrica, planta de tratamiento que realmente estén funcionando. Y si trabajaran. Y si trabajaran, porque hay muchas plantas que por falta de mantenimiento están abandonadas. Si los municipios siguen vertiendo sus aguas venenosas, sus aguas negras a las arterias y a las venas de nuestra patria. No, la verdad es algo trágico que tenemos que tomar conciencia, porque a veces, bueno, la vida de todos a veces es complicada y andamos corriendo y andamos persiguiendo la chuleta, pero hay cosas que están pasando como esta, como la contaminación de las aguas. Dígame usted, ¿qué podemos hacer sin agua? Ahorita mismo en Jalisco hay muchas colonias que no tienen agua y están ya haciendo plantones, porque oye, un día sin agua, pues a lo mejor lo aguantas, pero una semana, 2 semanas, 3 semanas. Ahora, imagínese usted, sí tiene agua, pero está contaminada. O sea, pues está peor, como dicen por ahí. Así es. Nosotros analizamos que el lago de Chapala, en sus niveles y en la cantidad de millones de metros cúbicos que tiene, si fueran tratadas estas aguas con plantas de tratamiento, con tecnología muy moderna, dragando inclusive el lago de Chapala, aunque se tarden 12 años en dragar el lago de Chapala, porque hay una gran cantidad de veneros dentro del propio lago de Chapala. Otros analizamos que es necesario, y eso una vez más un recordatorio a los que están al frente del poder, de los poderes de la Unión, los legisladores, los gobernadores, porque todavía a nuestro gobernador aquí en el estado de Jalisco le faltan 3 años todavía. Entonces, que analice con su equipo de trabajo y en coordinación con la CONAGUA qué es lo que está ¿Actualmente sucediendo. están haciendo algo los gobernantes de Jalisco para aliviar el problema de la contaminación del agua de este espacio tan cercano que es el área vecinal del lago de Chapala? Únicamente el gobernador, y por presiones sociales, hace 2 años, en el 2019, se ejerció una presión tal que el gobernador del estado de Jalisco tuvo que hacer un recorrido y nosotros analizamos que fue una pincelada nada más. Y recorrimos dónde están sus plantas de tratamiento, qué es lo que están haciendo, las plantas que están de tratamiento que están construyendo, pero no es suficiente. Otros analizamos con esas plantas de tratamiento que se vierten el 16.4% de aguas residuales y con estas pocas plantas de tratamiento que están en operación por falta de mantenimiento y por falta de recursos y por falta de voluntad políticamente, las pocas plantas de tratamiento tratan
el 4.6% de las aguas residuales. Esto significa que los Nada. ríos, nada. Esto significa que los ríos no tienen una inspección médica, científica, que cumpla con los estándares. La pregunta que tú hacías o el comentario, otros decimos como el cuerpo humano, tenemos al frente, atrás, arriba, hacia abajo. El agua es tan vital que recorre desde el cerebro, recorre todos nuestros órganos, nuestros sistemas, hasta los pies para ir Sin al agua baño. nos morimos. Y en 5 días, si un ser humano no toma agua, deja de beber agua, es una persona que está en riesgo su muerte. Por eso la recomendación es que diariamente, mínimo 2 litros de agua tome un ciudadano. Pero hablando del agua como un bien finito, vulnerable y de condiciones sociales y económicas también, ¿qué analizamos? Que no se exige a las grandes empresas consumidoras de agua, como es la Corona, como son grandes empresas, como es Nestlé, etcétera, que utilizan millones y millones de agua. Y lo más delicado todavía, que el agua, hablando del área metropolitana, que el CIAPA en su sistema de red potable, no existen las condiciones para llegar, quizás como era nuestra niñez, llegar a una llave después de andar corriendo. ¡Ey, qué rico era! Y tomábamos agua. Ahora ya no, ¿quién hace eso? Veíamos una manguera y era como de oro. Y sabía tan sabrosa esa agua. Sí. Y ahora ya no. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que ahora las grandes empresas se empasan el agua. En un futuro, y es más cara más el agua ahorita que un litro de ¿Te leche acuerdas, también. capitán, cuando decíamos es que un vaso de agua no se le niega a nadie? Y entonces ahora resulta pues que cuestan 7 pesos, 8 pesos, no es que no te la nieguen. Llega a la tiendita, llega al Oxxo, oiga, ¿me regala un vaso de agua? No, pues, cuesta 15 pesos. Entonces, aquí el asunto es serio. Queridos amigos, mexicanas y mexicanos, como decía aquel señor que desvió el agua ahí para un amigo de Celaya que producía ajos, por cierto, para que no se les olvide, porque ahora ya anda muy interesado en la marihuana, pero él tuvo mucha culpa en esto. Que no se nos olvide que hay un gran problema. Que no se nos olvide que hay gente sufriendo, que hay gente muriendo, que hay gente enferma y que no debería, porque no le estamos dando lo que la Constitución ofrece, el derecho a la El salud. derecho a la salud. ¿Que es el primero? Así es. Entonces, ¿qué poca? ¿Qué está sucediendo? Por eso nos dimos a la tarea también de analizar cuáles son las controversias que los ciudadanos, el sector académico, los acuciosos y los estudiosos del tema del agua, por qué está contaminando. Nosotros estamos proponiendo la creación de los Supremos Tribunales Ambientales. Bien, a ver, vamos a ver para que le quede claro a usted allá en la casa, en la oficina, tenga usted vitacilina y también suscríbase a nuestro canal porque hablamos de cosas que de repente un chiste o de repente algo muy importante, porque la vida es así. ¿Se acuerda de aquella revista Lágrimas, Risas y Amor? Hay que tener de todo, variadito. Así es que de repente tenemos una bohemia, de repente tenemos una poesía y de repente tenemos una reflexión de vida como es esta, un asunto de vida o muerte. Propuestas serias de gente seria que ha estado trabajando, no de los que han agarrado el agua como negocio, que han sido muchos, y algunos se aventan sus rollos de que yo soy el que sé y andan por ahí mamando del presupuesto toda la vida. Primero, crear un tribunal. Supremos Tribunales Ambientales. Ahorita voy a decir cuál sería la estructura que estamos proponiendo a los próximos legisladores. ¿Por qué estamos proponiendo la creación de estos tribunales que defienda verdaderamente a los mexicanos? Porque hay una gran impunidad a los que son contaminadores. Ante ellos, por ejemplo, el grupo de la gente de la barca puede ir a poner una denuncia. Oye, la empresa esta me está aventando todo esto, haz algo, ¿verdad? Y ahorita actualmente no está sucediendo. Claro. Así. ¿Qué otra propuesta tenemos? Bueno, nosotros vamos a hacer lo siguiente. La primera propuesta es crear los Supremos Tribunales, que ahorita voy a mencionar cómo debe ser su estructura y por qué lo estamos haciendo. Porque la Ley Nacional de Aguas siempre han realizado acciones a espaldas de la población y de los ciudadanos, inclusive ya lo vimos en Chihuahua, en la presa donde tuvo que hacerse uso de la fuerza pública también ante la presión de la población.
existe la idea de privatizar lo más sagrado, el agua. O sea, ¿por qué se va a privatizar el Qué agua? locos, ¿no? Pues si eso es un bien que el Estado le corresponde garantizar como seguridad nacional y patrimonio de los mexicanos. Lo peor del caso que hay gente que ni le entiende, pero la manipulan y apoya, dice, no, es que sí, porque si no son comunistas, espérame, esto es un derecho que tenemos todo, ¿cómo? ¿Al rato me vas a vender el aire? Así es. Y otro detalle también entre varios puntos que son las controversias, el por qué proponer a los futuros legisladores, es la gran sobreexplotación de los mantos acuíferos o de los propios acuíferos también. Se despoja a los pueblos indígenas, a grandes poblaciones también del vital líquido, si esto llegara a suceder, que se privatice el agua. Entonces nosotros consideramos que el agua se debe de definir como un derecho humano, y es ahí la lucha que debemos de tener la sociedad organizada y el sector académico y otras instituciones para garantizar el derecho Claro. al agua. El agua, como lo mencioné, es un bien finito, se puede acabar y se está acabando. Nosotros observamos en países como África, el Sahara, el Medio Oriente, donde el litro de agua cuesta, ¿cuánto? Es oro el agua. Y eso vamos a llegar en un futuro en nuestro país, cuando tenemos esta gran cantidad de cuencas hidrológicas, 1471 aguas, cuencas hidrológicas repartidas en 37 regiones, cuando México, con ese privilegio geográfico que se tiene, rodeado de dos grandes océanos, tenemos climas, microclimas, que las autoridades no han sabido cuidar también por los aspectos de la corrupción. Han evadido sus responsabilidades, y aquí tenemos las consecuencias ahorita de cuánto enfermo renal, nada más en el área metropolitana de Guadalajara y de la ribera de Chapala, tenemos de enfermos renales, que no tienen dolor de ver a sus gobernados, no les nace el dolor. No. Se les olvida que no son emperadores, son servidores públicos que ahorita ya andan en la calle pidiendo el voto, los mismos desvergonzados de antes, algunos que ya fueron presidentes municipales, ya fueron gobernadores, ya andan ahí pidiendo el voto otra vez y nunca hicieron nada. Así es, por eso es nuestro llamado a la población de manera nacionalista, patriótica, que analicen verdaderamente quiénes van a ser nuestros futuros representantes, que van a estar en el Congreso General, en la Cámara de Diputados y los congresos locales, o los presidentes municipales, que verdaderamente sirvan y que no lleguen a servirse como siempre ha sido la retórica. Yo creo que estamos en un momento crucial, en un momento de oportunidades para que el pueblo decida verdaderamente quiénes van a ser sus representantes a esta problemática de desastre ambiental que estamos viviendo, y que las propias autoridades y la prensa no quieren manejar, porque hay intereses también de que estamos viviendo un desastre ambiental más grave que la propia pandemia que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel mundial. Claro, imagínese usted nada más, nosotros en México tenemos mucho muerto por el COVID, 200,000 por ahí andamos rondando, y yo creo que son más porque hay un subregistro. Pero imagínese usted que nada más enfermos renales actualmente hay más de 800,000 que no tienen futuro, no tienen a dónde ir, no hay hospitales especializados, no hay suficientes, ni siquiera clínicas privadas para hacer diálisis. La diálisis es carísima. Entonces, a ver, ¿quién mete las manos por ellos? Quien debe de meter las manos es la sociedad organizada, para ejercer la presión a las autoridades de los tres órdenes o de los tres niveles de gobierno. Mientras la sociedad no estemos organizados inteligentemente, llevando propuestas, porque no únicamente se trata de hacer manifestaciones, se trata de hacer estudios como nosotros lo hemos realizado, y unos estudios que nosotros denominamos de seguridad nacional, porque el agua es un bien de la nación. Claro. Y si es un bien de la nación, tiene que ser un tema de seguridad nacional. Por eso estamos proponiendo y tenemos todo el estudio de una propuesta ciudadana a los futuros legisladores sobre la creación de los supremos tribunales que verdaderamente velen y tutelen, en este caso, la salud de los mexicanos. Y esos supremos tribunales serían integrantes del Poder Judicial de la Federación, y estarían constituidos por un Supremo Tribunal,
las salas superiores ambientales, las salas regionales ambientales, juzgados federales ambientales, un tribunal estatal ambiental por cada entidad federativa, una sala superior estatal ambiental y juzgados ambientales. Porque actualmente si una persona, debido a la contaminación del agua, va y pone una denuncia penal, porque no es debe ser una denuncia penal, no le hacen caso. ¿A dónde va a ir? A la Fiscalía General de la República, donde no hay especialistas en el medio ambiente. Y luego lo dicen, esta no es la instancia. Sí. Entonces, ¿a dónde van a ir? Por eso es nuestra exigencia y a gritos poderosos de representación social de que los próximos legisladores, los próximos representantes populares escuchen las demandas sociales. En un futuro, si no se atiende esta demanda y estas exigencias de la sociedad, vamos a estar en un estrés hídrico. Y un estrés hídrico que nosotros analizamos con el cambio climático debido al calentamiento global, que el agua se va a acabar. No es posible que tanta riqueza que tenemos el agua con esas 1571 cuencas hidrológicas, el 75% de las cuencas hidrológicas estén contaminadas. Y lo más grave, que estas aguas van y desembocan en los dos océanos que están a los costados de nuestras costas, el Pacífico y el que Golfo también de las estamos contaminando. y que están altamente contaminadas. Las presas que se construyeron en sexenios pasados, como en el estado de Jalisco y la Yesca, tuvieron una finalidad independientemente de la generación de energía eléctrica. Las aguas del río Santiago se detienen en estos grandes embalses de agua, pero tiene una finalidad. Muchos de los intereses que están en las costas del estado de Nayarit y de Puerto Vallarta, que hay grandes inversiones para los complejos turísticos, tuvieron una finalidad, la construcción de estas presas, detener las aguas negras que se asienten ahí, porque no se están dragando tampoco. Entonces, se construyeron para evitar que las aguas del río Santiago que desembocan en el estado de Nayarit no sigan contaminando en un gran porcentaje el Océano Pacífico, porque estas aguas con las corrientes marítimas iban a llegar a Bahía de Banderas, a Puerto Vallarta y todos los complejos turísticos. Entonces, esa construcción tuvieron una finalidad porque había muchos intereses en la construcción de los complejos turísticos. Pero lo más grave también, eso está hablando al interior de la nación, al interior de nuestro territorio, pero si nos vamos a los mares, hicimos estudios también coliformes, analizamos peces también que ya tienen deformaciones, como hay deformaciones también en estudios científicos que en el río Lerma una mosca sufrió mutaciones. Por eso creemos nosotros que científicamente estas aguas contaminadas y más de los 37 millones de habitantes que dependen de este curso de agua, de esta cuenca, tiene una gran cantidad de enfermedades. Y analizamos por qué el autismo, por qué los cánceres de próstata, de pecho, independientemente de otros factores, como médico lo debes de analizar mucho mejor. Y analizamos que los graves problemas de estas enfermedades, porque siempre el mexicano se ha caracterizado por ser una raza sana desde antes de que llegaran los españoles. Y lo que hemos analizado es que estos contaminantes que han contaminado los mantos freáticos, los 675 acuíferos, es increíble que un gran territorio de más de 2 millones de kilómetros cerrados de extensión territorial, tengamos 671 acuíferos y no los cuidemos. Claro. No, la verdad es muy triste lo que nos está sucediendo y nadie lo comenta, nadie lo dice, los políticos no lo están trabajando, esa es una realidad. Esto ha sido una raja política y una raja económica que han tomado muchos en el pasado, que se han dicho expertos en la materia y que definitivamente, bueno, ahí está nuestro maravilloso lago de Chapala, que poco a poco se está muriendo y que hubo un gobernador que ya andaba vendiendo terrenos para hacer un campo de golf, que no se les olvide porque de repente ahí andan otra vez queriendo votos, así es que hay que estar muy abusados. ¿Qué conclusión tenemos, capitán, para dejarles algo ya, una perla fina y directa a nuestra gente? La conclusión y el exhorto a los ciudadanos es que en este próximo proceso político electoral verdaderamente elijan, y es una invitación a que salgan a votar también, que elijan verdaderamente a los mexicanos que sean patriotas, que sean conocedores, que tengan una gran cultura
y que no sean chapulines que brinquen de una curul a querer ser presidente. Y que no traigan intereses personales, esos que toda la vida nos han visto la cara y ahora otra vez resulta que ahora sí se hicieron buenos y ya saben cómo se gobierna cuando Sí. nos tenían. Cuando estaban en las instituciones, pues no hicieron nada. Claro. Y el otro exhorto también es que una invitación a todo el pueblo de Jalisco, a los habitantes del área metropolitana de Guadalajara y de nuestra nación, que establezcamos una cultura ambiental en el entorno de nuestra familia, a nuestros hijos, que se les enseña a través, ahora tenemos una problemática con la escuela, ahora ya es a través de las redes virtuales, donde viene la enseñanza y la educación. Enseñarles a nuestros hijos a cuidar el medio ambiente, porque si no lo hacemos como una cultura, ¿a dónde vamos a llegar a un futuro? ¿Y qué México les vamos a entregar a las presentes y futuras generaciones de mexicanos? Ese es nuestro exhorto, que nos organicemos, que seamos visionarios de qué México queremos. Pues tenemos un país privilegiado, tenemos para alimentar, si hablamos en el mundo, a todo el mundo. Claro, que tratemos de ser congruentes con nuestras necesidades, que tratemos de ser sensibles con el dolor de la gente, como todos estos enfermos que están aquí muy cerca de nosotros, y que tengamos esa inteligencia emocional para saber que no pueden venir a vendernos piñas otra vez, porque ya nos vendieron muchos en el pasado, y que actuemos. Hay que actuar. El que hizo las cosas mal, que no venga ahora a decir, oye, ya la voy a hacer bien. No, ya tuviste tu oportunidad. Es como las piñatas, ¿no? 1, 2 y 3 y tu tiempo se acabó. Vámonos, ya le quitas el palito para que ya no le pegue a la piñata. Y aquí están las consecuencias de las enfermedades porque no hicieron su trabajo como correspondía. Sí. Capitán, te agradezco mucho, es muy ilustrativo y vamos a seguir machacando si tienes a bien acompañarnos en un futuro para que la gente siga sabiendo lo que están haciendo gentes con mucho valor social como ustedes, como la Asociación Civil de ex militares, ¿verdad? O militares en retiro. Más bien militares en retiro. Que llevan el nombre glorioso de un gran general, también jalisciense. Y jalisciense. Sí. Y también unas palabras sí. de Pancho Villa. Vamos a luchar por el que no lucha, vamos a hablar por el que no habla, vamos a caminar por el que no camina. Y para eso somos una sociedad debidamente organizada para representarlos a todos ellos. Así es. Bueno, esta asociación civil lleva el nombre del general Marcelino García Barragán y son pura gente que la neta, sí se la ha rifado por México. Entonces esa es la gente que vale la pena. Los otros es pura grilla y puro dinerito que le andan buscando. Y no estamos en contra de la riqueza, la riqueza bien habida, bien merecida y que la disfruten. Estamos en contra de los que andan ahí haciendo cosas que no deben. Muchas gracias, capitán. Nada más cerrando, y nuestro exhorto que tenemos por lealtad a México y el orden constitucional. Así es, el imperio de la Constitución. Eso debe de estar siempre vigente con nosotros. Yo soy Alfredo Ponce, aquí en Confianza. Suscríbete, pícale ahí, suscribirse, porque tenemos muchos temas y quiero que te suene la campanita ahí cuando andemos haciendo nuestras locuras, bien sea una bohemia o bien sea un tema de trascendencia de vida como es el agua, porque el agua es vital y es una cuestión de seguridad nacional. Eso que no se te olvide. Yo soy Alfredo Ponce, aquí en Confianza. Hasta siempre.